Cordial saludo, tutor y compañeros. Soy Jonathan Lozano del programa de Ingeniería Electrónica y a continuación voy a explicar y voy a anexar además unas fotografías del circuito implementado en la parte final del laboratorio 3 aquí en la ciudad de Bogotá, en donde tenemos que ver la comparativa del simulado al real de los circuitos LM3914 y ADC0804. Y bueno, hago una pausa activa. Ya había realizado el video hace 8 días, pero hoy omití, bueno, observé que omití algo importante más como para el entendimiento de ustedes como espectadores y también obviamente la red de tutores en donde omití o hacer el diagrama de bloques. Pero lo voy a explicar, es muy sencillo. El objetivo es entender cómo funcionan estos circuitos de instrumentación que vamos a visualizar en el resto de este video. Entonces nosotros primero, para llegar allá, hicimos un puente de Wilson. El puente de Wilson es un circuito muy sencillo en donde simplemente se igualan las resistencias. Esta resistencia y esta resistencia son de un valor, pero esta y esta tienen que ser del mismo valor. Traducción. Nosotros aquí normalmente pues vamos a usar, en este caso estamos usando la PT100, el cual es un sistema RTD, un sensor RTD, en el que consiste en que a medida que yo voy aumentando mi temperatura proporcionalmente cada 10 milivoltios por grado centígrado, va aumentando mi voltaje. Entonces, en equilibrio se llama cuando tenemos la temperatura ambiente ideal, está en 100 ohmios. Entonces quiere decir que si aquí hay 100, aquí también deben haber 100 ohmios. Aquí si yo pongo 150 ohmios, aquí tienen que haber 150 ohmios, ¿correcto? Eso es importantísimo tenerlo presente para que aquí el equilibrio esté en 0 milivoltios o 0 voltios, ¿listo? Y a medida que va aumentando nuestra temperatura, que es el objetivo de este ejercicio con estos sensores que estamos realizando, va a aumentar un voltaje de escala, lo que les estoy diciendo, cada grado que va aumentando, él me va aumentando 10 milivoltios. Como ustedes pueden ver, es un voltaje muy bajito, sencillo de controlar, pero nosotros en este caso los microcontroladores trabajan con señales de 0 a 5 voltios. Entonces, para eso existe la etapa de amplificación. La etapa de amplificación es un proceso muy sencillo, en donde sencillamente recibimos esta señal que nos está arrojando el puente de Wheatstone, y mediante un arreglo que ese es un poquito largo con la ecuación matemática, ahí sí pueden acudir, yo les voy a dejar un documento, pero el objetivo de ese es simplemente esta resistencia de ganancia tiene que ser calculada exactamente. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para el voltaje que yo voy a tener acá, que por ejemplo si yo estoy a 30 grados, pues me va a dar 300 milivoltios, digámoslo así. Que ese 300 milivoltios, si yo quiero trabajar hasta 30 grados, ese sea mi valor máximo. Mejor dicho, de ahí para allá no va a trabajar más. Entonces 300 milivoltios va a equivaler aquí por medio de este circuito AD620, va a equivaler a 5 voltios ya como tal. Listo, amplifica la señal y obviamente mediante un arreglo aquí que tiene, el cual es la ganancia. Listo, después ese tiene el filtro activo. En este caso estamos usando con un filtro activo de segundo orden, de pasabajas. Listo, después de eso ahora sí vamos al ítem que vamos a trabajar a profundidad en este video, el cual es el microcontrolador de instrumentación. Aquí que me falta una hoja. Bueno, listo. Entonces ese es el que vamos a trabajar a continuación, que son dos, el LM3914 y el ADC0804. ¿Listo? Entonces ya teniendo, vamos a hacer una solución y la solución número 2 para lo que estamos haciendo, y su visualización en este ejercicio lo estamos haciendo mediante diodos LEDs, bueno, LEDs como tal que se prenden. Listo, entonces ya teniendo el diagrama de bloques, ahora sí dejo correr el resto del video que ya había realizado la semana pasada para su entendimiento total. Listo. Entonces, bueno, rápidamente les voy a explicar en qué consiste el primer circuito, el LM3914. Es un circuito el cual mediante una entrada de 0 a 5 voltios él me va a manejar una secuencia de salidas LEDs. Esta secuencia de salidas LEDs yo la calculo mediante el voltaje máximo. Son 10 salidas, ¿no? Entonces 10 dividido 5 me va a dar 0,5. Y quiere decir que cada 0,5, como estamos viendo aquí, él me va a encender un LED diferente, indicándome un cambio de temperatura de manera ascendente. Quiere decir que aquí hay 0,5, aquí hay 1 voltio, 1,5 y así sucesivamente.
Listo, ya cuando esté encendido ese LED 10 está pues trabajando en el máximo de temperatura. Entonces ese circuito nos sirve para visualmente entender el cambio de temperatura de manera ascendente o descendente. Listo. Las conexiones son sencillas, simplemente este pin 2, este pin 4 van a tierra. Obviamente va a tierra mi salida negativa del AD620, que es el que me está entregando el voltaje previamente amplificado del puente de Whiston. Y bueno, este pin 6 y este pin 7 también van a tierra, antes haciendo una serie de resistencias. Esta primera yo le puedo dar un valor, normalmente le damos un valor comercial. En la web conferencia lo hicieron de 100 ohmios, yo y otros casos donde la hacían con un K. En este caso, cuando implementamos con el grupo de compañeros el circuito real, lo implementamos sobre este mismo valor, lo conseguimos comercialmente, 1,2K. Entonces, para calcular este segundo valor, a pesar de que ya nos lo están dando, hacemos la siguiente ecuación. Tenemos que el voltaje de referencia va a ser siempre el valor máximo que me entregue mi amplificadora de 620, en este caso 5 voltios. ¿Listo? Entonces aquí está 5 voltios. Igual a 1,25, que es un valor de una constante, 1 más R2 dividido R1. Como ya tenemos R1, pues procedemos a calcular R2. Entonces eso está del otro lado. Multiplicando pasa a dividir. 5 voltios dividido en 1,25 igual a 4. Este 1 está sumando, pasa a restar. Entonces 4 menos 1 igual a 3. Y 3 por el valor de R1 me va a dar 3.6K aproximadamente. Este es el valor de R2. ¿Listo? En el caso del datasheet lo pusieron como 3,83. Yo conseguí una resistencia de 3.8K, en donde el resultado, digamos, se asemeja mucho mejor. Bueno, este pin 9 es opcional. Si yo quiero hacer aquí un puente, lo que va a hacer es, cuando yo haga esta secuencia de LEDs, me va a quedar encendido. Digamos, un ejemplo, yo quiero llegar al voltaje 9, entonces me va a entregar la conexión de estos 9 LEDs encendidos. Después, al hacer un ejemplo, ya está recibiendo simplemente un voltaje 1, entonces él me enciende estos dos, y así sucesivamente. Listo. Entonces en este caso no nos lo conectamos. Y bueno, este voltaje 3 es el que me va a dar la alimentación de esos LEDs. Entonces aquí alimento los LEDs. En el ejercicio creo que también lo hice con 5 voltios. Que en el ejercicio no, sino en la práctica. Y bueno, esta entrada es la más importante, la que nos recibe el voltaje del conversor AD620. En este caso, de 0 a 5 voltios, él va a estar variando para mostrarme estos resultados. Listo, ya teniendo claras esas conexiones, vamos a ir al circuito como tal real implementado, que es este. Desgraciadamente no alcancé a tomar una foto con los LEDs encendidos, porque bueno, como ustedes saben, en las conexiones con Protobar y más que todo por el tema de cables, no nos dio el momento exacto para cuando uno hacía aquí la parte de la D620. De hecho, en la última práctica de laboratorio lo hicimos mediante, bueno, ese puente de Whiston no existía, lo hicimos mediante un potenciómetro que nos regulara de 0 a 5 voltios por medio de la salida de voltaje de las fuentes de los laboratorios de la universidad. Listo. Entonces el objetivo finalmente es ese. Mediante aquí vaya entrando un voltaje X, que es este, se va a encender ese número de LEDs. Listo. Entonces aquí está como tal el circuito implementado. No les puedo mostrar imágenes ya como tal del funcionamiento, pero a grosso modo, y su conexión es muy sencilla. De pronto sería si tantas conexiones aquí que hicimos no nos quería dar bien. Sin embargo, en una parte del ejercicio el resultado se implementó correctamente. No tengo la evidencia, pero nos funcionó. Listo. El resto de pines, como vemos, el 10, el 8, este y este se van a tierra. Este clock in va después de la resistencia y antes del capacitor a tierra. Esto simplemente es para que la señal continúe por este lado. Ese es el voltaje de referencia de los LEDs. Yo lo alimenté con 5 voltios en la simulación.
no, qué pena, yo lo alimenté con 9 voltios porque lo hicimos con una pila. Y creería yo que ya, listo, esas son las conexiones LED, son unas resistencias de 100 ohmios antes de, que va a conexión con el ánodo y el cátodo a tierra. Listo, bueno, teniendo claro eso, entonces sí, aquí tenemos que hacer un par de cálculos más, o bueno, más bien un par de cálculos es saber qué número binario me va a entregar mi voltaje. Entonces yo aquí tengo este cuadro que lo había hecho en la fase, pero es muy claro entender. Entonces si yo tengo 1 voltio, multiplico por 255, va a ser como mi constante. Multiplico 1 por 255, me va a dar 255. Eso lo dividimos entre el voltaje máximo que me va a entregar este voltaje de la E620. Entonces 255 dividido de 5 me da 51. 51 está en número decimal, entonces simplemente es convertirlo a binario. Buscamos la tabla de binarios o hacemos la conversión respondiente y se va a encender digamos este LED. Como vemos, los dos siguientes no. Este no, este no, este sí, este no, este no. Listo, entonces cuando tengo 1 voltio se va a encender de esta manera. Y así sucesivamente, el mismo cálculo para 2, para 3, para 4 y para 5 voltios. ¿Listo? Multiplicamos el valor del voltaje que vamos a entregar digámoslo, por esta constante. Nos da este resultado. Y este resultado lo dividimos sobre el voltaje total y nos da un número. Este número sencillamente convertirlo, está en notación decimal. Entonces lo convertimos a binario. Listo, en este caso este 255 es todos los LEDs encendidos en uno. Los 8 LEDs, listo, estamos manejando 8 números binarios. Entonces ya teniendo claro la conexión y el objetivo del circuito de instrumentación ADS0804, les voy a mostrar unas imágenes. Aquí está como tal el circuito cuando lo implementamos. Este nos va a ser como clock, el pulsador del cambio de estado. Aquí es donde vamos a conectar la pila. Y entonces, bueno, en esta foto no se ve, pero del otro lado estamos haciendo la conversión de 0 a 5 voltios lo hicimos mediante la fuente directa que existe en la universidad. Entonces ya les voy a mostrar un pequeño video de cómo me operó. ¿Listo? Antes de eso, vamos a mostrar aquí el diseño en Proteus, en donde ustedes están viendo lo mismo. Pin 3 y pin 5 es mi pulsador. Aquí en Proteus pues yo automáticamente lo puedo graduar mediante una frecuencia. Creo que lo gradué mediante un hertz. Bueno, aquí va entonces el pin 4, donde va conectado a la vez con el pin 10, resistencia de 10K, y con el capacitor de 150 picofarads. Esto lo hice por datasheet, por eso no hay ninguna fórmula, digamos, para calcular estos valores. Este voltaje in es el que me va a recibir mi salida de la E620. Es el circuito que este pin es el que me va a recibir la salida de aquí. ¿Listo? Aquí, bueno, un capacitor para filtrar las señales. Y esto se va a tierra. Este negativo también a tierra. Con el pin 8 el pin 10, que era lo mismo que les estaba explicando arriba. Listo, voltaje de referencia aquí hay una diferencia que yo aquí lo hice con 5 voltios en Proteus, y en la vida real, en el circuito que hicimos, lo hice con una pila de 9 voltios. Y aquí está mi secuencia de LEDs con su respectiva resistencia de 100 ohmios. Y bueno, ahí está, a tierra. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero el circuito en Proteus para que vean cómo funciona. Aquí está mi circuito en Proteus. ¿Listo? Yo cuando estaba haciendo las simulaciones estaba trabajando con lo mismo que hice en el laboratorio, que esto fue lo que yo hice. Para no hacer todos los montajes, pues yo simplemente simulaba de 0 a 5 voltios con un potenciómetro, y finalmente pues lo hicimos con la fuente de la universidad. Pero aquí podemos hacer todo el circuito completo. Ahí, como lo están viendo, vamos a darnos un run. Y aquí empezamos, digamos, con 31 voltios. Vemos cómo me va entregando el binario. Entonces, recordemos que con 5 voltios quedan todos los LEDs encendidos. Obviamente, como ustedes pueden ver, no es que me dé 5, 4, 3, 2, 1. Miren la cantidad de voltaje diferente que me va a entregar esta PT100. Entonces todos estos números binarios son los que van variando, digámoslo de esta manera, mediante la tablita que les acabo de enseñar.
Miren, observen por favor aquí y acá el cambio de LEDs y el voltaje que me va entregando mi salida de la D620. Listo, bueno, entonces a grosso modo está así. Les voy a dejar un pequeño video de esta parte. Hay foto y hay video. Entonces les voy a mostrar un pequeño video de cómo nos hizo la simulación. Bueno, este es nuestro conversor análogo digital. Aquí, como vemos, están prendidos estos LEDs cuando está alimentando nuestro voltaje de 2.4 voltios. El segundo es el divisor de voltaje, que está en 2.5. Entonces ahí está. Vamos a proceder a variar el voltaje. Y bueno, una vez viendo el video, aquí tomé un pantallazo de los LEDs que hay encendidos, el cual vemos 1, 2, 3, el 7 y este no. Entonces en este momento, digámoslo, estábamos variando con el potenciómetro, entonces no sabía qué voltaje yo le estaba enviando mediante mi AD620 en este caso al circuito, la DS0804. Entonces, ¿cómo yo hago para saber? Simplemente recordemos que esto es una notación binaria, lo convierto a decimal, decimal es 226, entonces simplemente hacemos aquí un proceso de espejes. Tenemos 226, el total de 5 voltios, mi constante 255 total, simplemente hacemos esta multiplicación y me da 4.43 voltios, quiere decir que en ese momento, a pesar de que yo estaba moviendo la perilla, donde nos quedó la foto, me arrojó 4.43 voltios el puente, el AD620, que viene el amplificador AD620 cuando estaba conectando a la entrada del pin del conversor. Listo. Entonces, bueno, espero haya sido de mucha utilidad este video. Muchas gracias por la atención.